A continuación vamos a hablar de los dipolos permanentes. Esta fuerza intermolecular se da entre moléculas polares. Eso implica que para identificarlo primero vamos a distinguir si una sustancia se trata de una sustancia polar o una sustancia no polar. Si se trata de una sustancia no polar, eso sería otra fuerza intermolecular que vamos a mostrar en el siguiente video, pero si se trata de sustancias polares, va a tener presentes dipolos permanentes. Entonces, en este caso particular, un dipolo permanente lo vamos a entender de la siguiente manera. Y ojo, para esto hay que repasar o recordar eso de la polaridad. Recordemos, es más, en esta misma serie de videos habíamos hablado de sustancias polares o no. Habíamos hablado, en el caso de sustancias moleculares, que las sustancias podían ser no polares, es decir, no hay un dipolo, versus sustancias polares, donde hay un dipolo. Pero al fin y al cabo, ¿qué significa que una sustancia sea polar? Si se les dice, mira, el agua es polar, o este disolvente que tengo en este recipiente es polar, ¿qué significa eso? Simple y llanamente significa que sus moléculas tienen una parte un poquillo positiva y tiene una parte un poquillo negativa. Eso es lo que significa. Eso tiene implicaciones muy importantes. Vean que esto se analiza no porque sí, no para perder tiempo. Muchas de las propiedades físicas y químicas de las sustancias dependen de si se trata de una sustancia polar o si se trata de una sustancia no polar, pero hay que entenderlo en su forma simple. Si yo les pongo dos vasos al frente, los dos con líquidos incoloros, y les digo, este tiene un disolvente polar y este tiene uno no polar, significa que el polar, sus moléculas, tienen dipolos, que sus moléculas que están ahí moviéndose entre sí es una parte un poquito positiva y una parte un poquito negativa. Eso es lo que significa. Y de nuevo tiene implicaciones importantes en sus propiedades físicas y químicas, pero simplemente eso es lo que representa. Entonces, teniendo eso muy claro, en los dipolos permanentes, ¿cómo los vamos a explicar? Recuerden que yo no tengo una sola molécula, yo tengo millones y millones de moléculas. Entonces, si los millones y millones de moléculas, todas van a tener una parte un poquillo positiva, es decir, una carga parcial positiva, y todas van a tener una parte un poquillo negativa, es decir, una carga parcial negativa, eso significa que al fin y al cabo, lo que mantiene unidas a las moléculas son fuerzas electrostáticas. Y es más, los dipolos permanentes, lo que tenemos que entender es que son fuerzas electrostáticas entre las moléculas. De manera que como hay partes un poquillo positivas y un poquillo negativas, esa diferencia de cargas lo va a mantener unido. Y alguien podría decir, bueno, entonces se parece mucho al enlace iónico. Sí y no. Es cierto que son o están presentes las fuerzas intermoleculares, pero hay una diferencia muy importante con respecto a la magnitud. En el caso de los enlaces, cualquier enlace, su magnitud, su fuerza va a ser mucho mayor que una fuerza intermolecular. Entonces, es importante tener eso claro. Entonces, en términos muy generales, estos serían los dipolos permanentes. Ahora, un ejemplo típico podría ser el caso de la acetona. La acetona en videos anteriores ya analizamos y vimos que se trata de una sustancia polar. ¿Qué significa? Significa que hay un vector resultante, que esta molécula va a tener un vector resultante, es decir, va a tener una parte un poquillo negativa y una parte un poquillo positiva. Punto. ¿Qué implica? Implica que entonces si yo tengo un tarrito de acetona puro, ahí voy a tener un montón de moléculas y van a estar unidas entre sí mediante dipolos permanentes. Eso es lo que significa. Ahora, una pregunta también válida podría ser entre dos sustancias polares, entre dos sustancias que están unidas mediante dipolos permanentes, ¿cuál tendrá mayores magnitudes? Entonces, por ejemplo, hablemos de algunos hidrácidos. En este momento podemos hablar del ácido clorhídrico, bueno, siendo sustancia pura sería en realidad cloruro de hidrógeno, y vamos a tener el bromuro de hidrógeno. Entonces, en estos casos, uno puede analizar. Esto se trata de una sustancia polar.
Esto se trata de una sustancia polar. Esto va a estar, si yo tengo un recipiente, si bien los dos son gases, pero tengo un recipiente lleno del gas cloruro hidrógeno, va a haber una cierta interacción entre las partículas. Esa interacción se va a deber a dipolos permanentes. De igual forma, con el bromuro hidrógeno, dipolos permanentes. La pregunta aquí será, ¿cuál va a tener mayores magnitudes de dipolos permanentes? En este caso, ¿en qué nos podemos fijar? Algo en lo que nos podríamos fijar, algo muy importante, es en cuál de las dos sustancias es más polar. Y como se trata de una molécula que tiene un enlace, es simplemente ver cuál enlace es más polar. Situación que ya habíamos estudiado anteriormente. Donde haya mayor diferencia de electronegatividad, vamos a decir que el enlace es más polar. Es por eso que decimos que aquí la polaridad, en el caso del cloruro hidrógeno, es más grande, en este caso es menor. Por eso podemos afirmar con toda seguridad que los dipolos permanentes del cloruro hidrógeno van a tener mayores magnitudes que los dipolos permanentes del bromuro hidrógeno. Alguien podría decir en este punto, pero si son gases, no se supone que las fuerzas intermoleculares son despreciables y por eso se habla del gas ideal, esto relacionándolo con el capítulo anterior que estudiamos de gases. Claro que sí, pero recordemos que eso es un gas ideal, es una generalidad. Bajo ciertas condiciones de presión y temperatura, las fuerzas intermoleculares en este caso sí podrían tener cierta relevancia y por eso, si bien el gas ideal es muy importante, no siempre aplica y por eso se habla de ecuaciones de gases reales. Ok, teniendo esto claro, teniendo clara la idea de en qué consiste una fuerza intermolecular de dipolo permanente y ya pudiendo contestar una pregunta típica de tengo dos dipolos permanentes, ¿cuál tiene mayor magnitud? Y el más polar. Vamos a continuar a hablar entonces del dipolo inducido y luego del puente de hidrógeno. Para finalizar con un video que involucre las tres fuerzas en un esquemita que me permita responder de esta lista de sustancias identificar rápidamente cuáles son las fuerzas intermoleculares.